para comentar lo que yo llamo el cancionero infinito, ¿no? Este cancionero, esta obra que emprendió Margit y que ella misma sabía que era inabarcable, a pesar de que casi termina, digamos, con su rigurosa mirada, nos ofrece más de 3 millares de cantarcitos de la antigua lírica popular hispánica. Él se llama el Nuevo Corpus de la Antigua Lírica Popular Hispánica, siglos XV a XVII, y del cual estaremos celebrando, como decía Adolfo Castañón, la mayoría de edad, sus 21 años. Así que, sin más, le voy a dar la palabra a la doctora Edith Negrín, de la UNAM, que nos va a comentar. Gracias, Edith. Buenas tardes, ¿se escucha? Bueno, siempre me hace muy feliz homenajear a mi admiradísima mentora, Margit Frank, que después fue, aparte de maestra, fue mi amiga. Maestra de tantos cursos y directora de tantos proyectos. Y en especial tratándose de este corpus, un libro que es un tesoro, que como saben los distinguidos investigadores que me acompañan, es un tesoro. Fruto de al menos 3 décadas de trabajo, este libro tiene su antecedente en un primer corpus que apareció por primera vez en 1987 en Editorial Castalia y tuvo alguna otra reedición. Con el deseo de actualizar y aumentar los ejemplos existentes, Margit decidió reeditar al que le agregó en el título la palabra nuevo, el nuevo corpus. El nuevo corpus vio la luz en 2003 con los sellos clásicos de la UNAM, el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica. El nuevo corpus, respecto al primero, el nuevo estaba enriquecido por más de 1,100 nuevos cantares y rimas. La bibliografía también creció significativamente. Y también la autora, muy amablemente, agradece a los investigadores que en esos tiempos del primer corpus y del segundo les sugirieron otras búsquedas. Hablamos de un libro cuya aparición la investigadora María Cruz García de Enderría saludó con un versillo popular: gran maravilla es esta de esta fiesta, gran maravilla es esta. Mi primer impulso fue revisar muchas de las críticas, comentarios, análisis y demás, tratando de decir ahora algo novedoso. Ilusa de mí, pronto reconocí que ante un volumen de textos críticos tan numerosos como diversos, era difícil decir algo nuevo y pronto me convencí de que a fin de cuentas no importaba. En la introducción al primer corpus, Margit Frank hizo constar que el libro había surgido bajo el signo de una concepción básicamente romántica de la canción popular. Ella dijo: se trataba de rastrear las reliquias de lo que había sido en la Edad Media la poesía lírica, que el pueblo cantaba en sus faenas cotidianas y en sus fiestas, patrimonio tradicional que pensábamos había vivido al margen de la cultura culta entre muchas comillas. Siempre preocupada por las propuestas teóricas, mucho más adelante, Margit revisó lo expresado y se corrigió. Dijo: no, esa primera concepción no solo era romántica, sino idílica. Ese objeto primitivo, o esa entelequia primitiva, intocada, una expresión incontaminada del alma popular, simplemente no existe, nunca ha existido. Este no es un problema fácil. Además de revisar el colosal acervo empírico, Frank dedicó muchas lecturas y reflexiones a esa supuesta, entre comillas, alma popular. Con base en la historia,
también ha laborado mucho teórica e históricamente en la definición del pueblo y de lo popular. Hacia finales de 1989, Margit dijo en una entrevista con José Amezcua y Evodio Escalante que de adolescente tenía un sueño que le daba miedo, que era como que estaba sentada entre dos sillas y temía caerse. Se sentía, dijo ella, cito, flotando, cayendo en los intersticios, en las zonas limítrofes y por lo mismo particularmente problemáticas. Hasta ahí la cita. En esa plática, la estudiosa se definió como una eterna moradora de los puentes. Por supuesto, ella pensaba mucho en su país natal, Alemania, y en su país de acogida, que era este. Tal vez recordaba los versos incluidos en el Nuevo Corpus. Desde que me vi la mar afuera, alcé mis ojos, miré mi tierra, pensando no volver más a ella. Margit implicaba que su respuesta a ese flotar existencial, a esa deriva, había sido construir puentes. Se concebía, vuelvo a decir, eterna moradora de los puentes. Este perfecto endecasílabo lo tomé como título de un ensayo para hablar de la obra de Margit, y donde me puse a rastrear varios de los puentes. No repito todo eso ahora, sino el que viene más a cuento. Toda la obra de Margit Frank responde a la inquietud de cimentar enlaces, vínculos, conexiones, puentes entre la cultura popular y la cultura canónica o alta cultura, o como queramos llamarla. Esta labor inacabable requiere un profundo conocimiento de ambas culturas, en este caso en el mundo hispánico, y reitero, ofrece un sinfín de problemas históricos y teóricos en cuanto a delimitación de fronteras. Finalizo. El corpus es un gigantesco repositorio de composiciones para expresar todos nuestros trabajos, todos nuestros sentimientos y todos nuestros sueños. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edith. Siempre tus textos son muy luminosos. Y para continuar con esta presentación y recuerdo de estas 2 décadas, nos va a hablar Marta Remans, también de la UNAM. Hola, buenas tardes. Para mí también es un gran gusto estar aquí con amigos, colegas y maestros. Y también me encanta la idea de festejar los 20 años de publicación de los 2 tomos que debimos haber traído, pero bueno, los encuentran muy fácilmente en las librerías de la UNAM. 2 enormes tomos del nuevo corpus de la antigua lírica popular hispánica, que nuestra querida Margit Frank se llevó décadas en juntar. Y bueno, para los que no lo conocen y que por alguna razón están aquí, seguramente por interés por la lírica en sí, pues quisiera como despertarles el apetito por ir a conocerlo, porque el nuevo corpus justo trata de esas zonas que normalmente la investigación normalmente no se hace cargo de esa zona literaria que es la popular. En este caso, de la lírica, ¿no? De la poesía popular. Y Margit Frank se dedicó desde su tesis de licenciatura, que fue en el 46, a indagar en dónde estaba, de qué hablaba, de qué iba la lírica que cantaba la gente común y corriente desde la Edad Media, ¿no? Los primeros testimonios de esa lírica antigua, de fines de la Edad Media, lo tenemos en cancioneros de fines del 1400. Y a lo largo del 16 empiezan a publicarse algunos cancioneros que incluyen cancioncitas con otro tipo de tono, otro tipo de estética, muy diferente a la culta, que era la que tenía
la preponderancia, ¿no? en los libros de entonces, que eran muy difíciles de conseguir y solo asequibles para las clases cultas, digamos, ¿no? Pero en el siglo XVI hay toda una transformación cultural. Acaba de darse la invención de la imprenta, y ese siglo XVI es maravilloso porque en España empieza a proliferarse materiales que antes no estaban a la mano, y que incluye, aparte de poesía culta, canciones populares. Lo que menciona Edith es cierto, o sea, finalmente los poetas cultos eran los que entresacaban de los cancioneros orales, entonces, las canciones que les llamaban la atención. Solo por eso es que tenemos esas referencias, ¿no? Sabemos que la tradición oral es tal cual, transmisión de boca en boca, de generación en generación, y que va teniendo cambios, modificaciones, ¿no? A lo largo de los años. Pero Margit, justo porque le gustan esos espacios que no están totalmente definidos, ¿no? Le gusta meterse en terrenos espinosos a veces, porque también la lírica popular, a veces no sabemos exactamente quién lo dijo, por qué lo dijo, pero tiene mucha belleza y nos habla del contexto y de lo que la gente pensaba y cantaba en sus jornadas de trabajo, también los soldados, en los descansos, en fin. El caso, a lo que yo quiero llegar, es que Margit dedicó muchísimos años a este amor por la lírica popular, a descubrirla, a describirla, y después de ese primer corpus que publicó en España en los 80, fines de los 80, se publicó en el 2003, que es lo que estamos festejando, esos 2 tomos que incluyeron más de 5,000 canciones, con un aparato crítico impresionante, porque es cuestión de que ustedes lo ojeen, y una sola canción los va a remitir a varias fuentes, varias variantes, y en fin, ustedes también pueden ver la bibliografía. O sea, este par de libros son libros de vida, ¿no? Libros de vida en donde Margit se sumerge en esta estética y en esta temática popular, descubre infiltraciones, préstamos con la culta, en fin, nos habla de un hecho histórico, como cualquier tipo de arte, ¿no? Como cualquier fenómeno histórico a lo largo de los años. Entonces, de fines del 16, del fines del 15, todo el 16, en donde las canciones ya tienen otro tipo de carácter, y el 17. Entonces, es una invitación para que ustedes se den una probada, y van a encontrar muchísimas canciones que se siguen cantando ahora y que vienen desde ahí. No solo la canción mexicana, sino latinoamericana, también en toda el habla hispana se siguen cantando muchas de las canciones que ya Margit recogió en sus primeras fuentes. Entonces, yo podría estar hablando de Margit y de su obra mucho tiempo, pero yo sé que también mis compañeros tienen cosas súper interesantes que mencionar, y bueno, ojalá se acerquen a la lírica popular a través del nuevo corpus. Muchas gracias. Entonces, ahorita nos va a hablar José Manuel. ¿Voy yo? Alejandro. ¿Y aquí hay otro? Sí. Alejandro. Le voy a dar la palabra al doctor Alejandro Higashi, de la UAM, y bienvenido, y que nos va a platicar también de nuevo corpus. Muchísimas gracias. Pues para mí es un privilegio estar en esta mesa con amigas que quiero mucho y de quienes he aprendido mucho. Y bueno, pues gracias al público por estar aquí. Y bueno, pues yo quería platicar un poquito de algo que dijo Marta ahora de una manera pues muy rápida, pero que tiene mucho de dónde cortar, y es el hecho del aparato crítico erudito que acompaña esta edición. Por supuesto que el corpus, pues nos acercamos siempre a él, digamos, un poco para saquear esos materiales tan bellos, tan delicados, ¿no? Esa tela tan frágil a veces de la lírica de tipo popular, estas cancioncillas que son tan sugerentes, tan ricas, tan atractivas, tan cortas, ¿no? Para guardar un poco en la memoria y escucharlas una y otra vez, ¿no? Pero pues eso no se dio de una manera
tan natural como se puede leer, ¿no? Hay todo un camino donde la lírica de tipo popular, en el ámbito de las investigaciones académicas, no siempre tuvo la forma que tiene ahora en el corpus. Es muy interesante rastrear las antologías previas al corpus de Margit y darnos cuenta de que el trabajo previo fue un trabajo donde la lírica de tipo popular era vista justamente con detrás de esta nube espesa de lo popular, como lo ingenuo, lo del pueblo, lo que no tenía una formación, y que llega siempre a antologías que rescatan la versión que parece más bonita, que parece más llamativa desde muchos ángulos, ¿no? Sobre todo el ángulo de la ingenuidad un poco. Ahora, ¿cuál era la realidad? La realidad tiene mucho que ver con las fuentes que señalaba Marta, y por eso pues un poco nuestras comunicaciones van una seguida de la otra. Y es el hecho de que estos materiales siempre pasaron por intermediarios. Es decir, ¿cómo hacemos para conservar una cancioncilla de tipo popular, de un grupo de mujeres que está hilando y que, bueno, pues para apoyarse justamente e hilar con cierto ritmo cantan ciertas canciones, ¿no? Las canciones de telar, que son tan bellas, ¿no? De temas a veces pues amorosos, a veces eróticos, a veces graciosos, ¿no? Con un humor picante en muchas ocasiones, porque claro, pues eran canciones de trabajo que ayudaban a que estos movimientos mecánicos que requería el telar pues se sincronizaran y bueno, fueran más llevaderos, ¿no? Ahora, la realidad es que no tenemos en el siglo XVI ni en el XVII folcloristas que se acerquen a estas manifestaciones y que intenten recogerlas con el ánimo justamente de conservación. Lo que tenemos fueron escritores que las utilizaron para sus obras y las incorporaron a sus obras de teatro, a sus textos cultos, a la crónica, a la novela, ¿no? ya en el siglo XVII sobre todo. Y bueno, siempre hay un mundo de intermediarios que están ahí, a veces impresores, ¿no? A veces ni siquiera autores que tengan un pleno conocimiento de lo literario de estas cancioncillas, ¿no? Y además, pues imagínense también un poco los prejuicios con los cuales estos materiales se recogían. Es como, bueno, en mis clases suelo decirle a los chicos, a las chicas, imagínense que ustedes van en el metro, pasa una persona con debilidad visual cantando una canción. ¿Qué importancia le dan ustedes a esa canción? Absolutamente ninguna, ¿no? No la van a recoger, no le van a decir, oiga, me la puede dictar porque esa variante yo no la había escuchado. Estamos un poco en un terreno donde se trata de materiales que no son prestigiosos y que van a ser prestigiosos justamente a partir de que aparezcan en una publicación, en un libro, en una antología, etcétera, como parte de un trabajo de recuperación que hizo alguien, ¿no? Un impresor, un autor literario, etcétera, un cronista. En fin, son muchas las variantes, ¿no? Algunas de las primeras cancioncillas de lírica de tipo popular están en crónicas latinas, por ejemplo, ¿no? Es decir, el intermediario a veces pudo haber tenido una enorme distancia del universo oral en el cual esa manifestación tenía sentido, traerla, descontextualizarla para su crónica y, bueno, pues no saber exactamente cómo colocar estos materiales. ¿Qué hizo Margit Frank? Frente al trabajo antológico donde se recogía lo más ingenuo, lo más dulce, lo más delicado, ella lo recogió todo en un tipo de edición que hasta el momento creo que todavía no ha sido valorado, pero pues lo que hace es proponer un modelo editorial filológico para textos que tienen muchas variantes. Y estas variantes además en el trabajo de Margit Frank están muy bien organizadas porque es muy fácil identificar cuando la variante viene de un impresor, cuando viene de un autor, cuando viene de un género, porque el género pues también interviene mucho en la selección léxica y en el tipo de cambios que se hacen, ¿no? Uno puede ir viendo en su edición que los manuscritos, por ejemplo, tuvieron una orientación en el tratamiento del cantar lírico y que los impresos tuvieron otro radicalmente distinto, etcétera. Es decir, fue estratificando las variantes de los textos de una manera muy clara que bueno, si hace falta leer unas 3 o 4 páginas del corpus para entender lo que nos está proponiendo, pero lo hace de una manera muy clara, con mucho rigor, y bueno, pues fue justamente ella quien le dio rigor filológico al tema de la edición de textos de la lírica de tipo popular.
Yo alguna vez, bueno, Margit, tuve la fortuna de ser estudiante en uno de sus cursos de lírica popular, y justamente alguna de las inquietudes que siempre tuve fue, bueno, Margit, ¿cómo podemos hablar de lírica de tipo popular si siempre estamos dependiendo de la intermediación de la literatura culta, de la crónica, de la historia, de la crónica latina, que en ese momento a mí me interesaba mucho como corpus de estudio? Y me dijo Margit, no, pues mira, Alejandro, por eso no digo lírica popular, digo lírica de tipo popular, porque estoy consciente de la intermediación que hay y, bueno, me permito interrumpir para felicitar a Margit, que está aquí con nosotros, y dedicarle un aplauso, por favor, del público. Llevemos el micrófono. No sé si quiere. Muy bienvenida, muchas gracias por este nuevo corpus y queremos seguir celebrando, platicando y escuchando que si quieres decir algo. Seguimos platicando, ¿qué te parece? Me parece. Bueno, seguimos platicando y todavía faltan más. Muchas gracias. Bueno, pues como les contaba entonces, mientras que las ediciones previas le habían dado el tratamiento de textos más bien con un valor pues antropológico, el corpus de Margit crea un modelo editorial que le da un tratamiento que estratifica las fuentes y que nos permite identificar variantes con mucha precisión y al interior de las variantes también procesos de variación muy ricos. Eso va a ser muy importante porque va a proyectar una imagen nueva de la lírica de tipo popular. Y bueno, es un movimiento que se dio en muchos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, si vemos trabajos de los años 60 sobre la obra de Gonzalo de Berceo, vamos a ver que se trata siempre como un clérigo simple, un clérigo que apenas tenía los estudios suficientes para poder escribir en riojano, ¿no? La magna e importante obra que escribió. Pero bueno, pues en los años 80 hay un giro también muy importante sobre eso, y uno descubre a partir de estudios más recientes que en realidad la academia se había equivocado un poco al darle esta imagen de un clérigo simple, y es un personaje que tiene conocimientos muy profundos del latín y que desde el latín renueva justamente la lírica en riojano, ¿no? O bueno, en lo que será ya después pues el español posterior, ¿no? Entonces, bueno, es un movimiento muy importante y muy interesante, donde la lírica de tipo popular pues ya no será vista como unas cancioncillas ingenuas, ¿no? Como unas cancioncillas lindas, pero ingenuas, ¿no? Y va a ser más bien visto como un trabajo muy importante de recuperación desde varios frentes, y todo esto pues se va a poder seguir en esta edición, que es muy valiosa por los textos que copila, pero que le dio una relevancia a todo el proceso de recuperación del material que no había tenido, y que por supuesto pues nos da una imagen muy diferente de la lírica de tipo popular como un material digno de estudio y que encuentra todavía un espacio en el enigma de la transmisión como una de las formas, ¿no? muy llamativas y muy atractivas de estudio, ¿no? El corpus es muy completo, ¿no? Eso, y bueno, pues es un texto complejo, ¿no? En su lectura, hoy mismo hemos comentado que no lo hemos traído por el volumen, ¿no? Y el peso,
Pero tampoco hay que olvidar que Margit también hizo un trabajo de divulgación muy importante y que también tiene ediciones muy accesibles de este corpus, donde los materiales están bien seleccionados, ¿no? Sin este aparato erudito, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es un corpus y otra cosa es una antología, y Margit, pues en las dos tuvo la generosidad de hacer sus aportaciones para que pues hoy estemos hablando de eso aquí y para que en los congresos de Lira Mínima pues su nombre aparezca cada vez con más fuerza y con más gusto y más alegría. Muchas gracias, Margit, y bueno, pues seguimos con la mesa. Gracias. Sí. Va a hablar José Manuel Mateo, de la UNAM también. Sí, bueno, buenas tardes, pues bienvenida Margit, y pues es un honor estar contigo aquí y con dos maestras que para mí son entrañables, ¿no? Que es Mariana, que fue mi maestra justo en estos asuntos de la poesía popular, y Edith, que ha sido mi maestra en un montón de cosas. Sobre todo también en el estudio que yo he dedicado a la obra de José Revueltas. Yo sobre todo he trabajado en ensayo y narrativa de José Revueltas, pero desde que tomé clases con Mariana, pues quedé, digamos, pues sí, enamorado de la lírica popular, de la lírica tradicional y de la poesía popular. Cuando era estudiante, y es un poco lo que quería platicar, es un poco anecdótico esto, lo que quería platicar es que cuando yo era estudiante y conocí el nuevo corpus de la antigua lírica popular hispánica, pues quedé así prendado, ¿no? Y resulta que en ese tiempo yo platicaba de vez en cuando con David Huerta. David Huerta era el director del periódico de poesía de la UNAM, y pues me vio tan entusiasmado, ¿no? Que me dijo: ¿y por qué no haces una reseña? Dije: bueno, ¿yo cómo hacer una reseña? Yo soy pues menos que nada, ¿no? O sea, no puedo decir nada. Soy un estudiante que va apenas empezando a leer estas cosas. Dice: no importa, pues sirve que lo estudias, me dice. Dije: es que no lo has visto, me dije, ¿no? Pero bueno, está bien. Entonces me animé, yo dije: ¿cómo se hace una reseña de un monumento, no? Es casi imposible, o es imposible, ¿no? Entonces, bueno, quiero leer la reseña, tiene 20 años, pero un poco en ese papel de estudiante, ¿no? Yo creo que frente a Margit uno no puede ser más que eso, un estudiante, alguien que tiene que leerla, interesarse y escucharla cada vez que sea posible, y leerla cada vez que sea posible. Entonces, les voy a leer la reseña, es muy breve, en efecto, y si algo da tiempo, ahorita que se comentaba algunos de los contextos en los que se recuperan estas cancioncitas, cancioncísimas diría yo, porque son canciones que han atravesado los siglos, pues ya lo comento. Pero mientras les leo esto, en ese afán de un estudiante que está leyendo el corpus. La poesía lírica, como expresión plenamente identificada con el yo, parece hablarnos de un mundo individual, ajeno por completo a los otros al transcurrir histórico. Son las experiencias, los sentimientos y la voz del individuo lo que se escucha, e incluso el dibujo, la representación inmediata, toma el cuerpo de un hombre o una mujer en particular. Sin embargo, la poesía lírica, ya sea la creada por un autor o la configurada colectivamente, siempre va más allá en su querer decir y en su voluntad de existencia. Siempre es una suma de ideas y de miradas recíprocas que rebasa inmediatamente las fronteras del yo. Esta idea, más que un punto de partida, es un primer atisbo que surge luego de recorrer el nuevo corpus de la antigua lírica popular hispánica, siglos XV a XVII. Trabajo monumental por su contenido, más de 3.790 cantares y rimas, cuidadosamente ordenados y anotados. Por las características de su edición, 2 volúmenes que suman 2.204 páginas de canciones, aparato crítico e índices. Y por constituir el puerto de llegada de un trabajo filológico de casi 2 décadas, o sea, estamos a 40 años de cuando Margit empezó con a publicar este conjunto, después de la aparición del primer corpus en 1987, editado entonces en Madrid por Castalia. El nuevo corpus, bueno, y como no lo trajimos, creo que sirve porque está aquí descrito un poco, ¿no?
El nuevo corpus está organizado en 12 grandes divisiones designadas con números romanos. Los criterios bajo los cuales se integraron esas secciones se relacionan con el tema, el tono, la intención, lamentaciones, sátiras y burlas, por ejemplo, la función de los cantares en la vida social, por ejemplo, trabajos y fiestas, y, como en el caso de las rimas infantiles, la clase de usuarios, o sea, rimas de niños y para niños. Esa es una de mis secciones preferidas, favoritas, es algo sobre lo que he escrito un poco. Se trata de una edición crítica sui generis, como acota la propia autora, por la índole de los materiales, los cuales proceden de una tradición oral que eventualmente fue puesta por escrito en fuentes heterogéneas. Sin embargo, se trata de una edición irreprochable, pues salta a la vista el escrupuloso registro de variantes y la coherencia de los criterios con que se han transcrito y anotado las coplas. Si ustedes quieren tener una idea de qué es el hipertexto, sin no verlo de manera electrónica, vean este libro. Este libro es lo que debió ser Internet, ¿no? O sea, no un mundo de enlaces rotos y cosas perdidas o plagiadas, sino un monumento a el orden de un cosmos que aparentemente es arbitrario, ¿no? Eso es el nuevo corpus. Bueno, entonces se trata de una edición irreprochable. De celebrarse es también el diseño y el cuidado de edición que estuvieron a cargo de Mauricio López Valdés y que la UNAM, el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica, o sea, las tres grandes instituciones culturales, ¿no?, de este país, o las tres más notables, también eso es importante que ellas hubiesen concertado tiempo y recursos para que finalmente el nuevo corpus llegue a manos de no pocos interesados. Entre los primeros seducidos por esta obra sin duda se encuentran los especialistas y los estudiantes, quienes ahora gozan de una fuente única para llevar a cabo análisis que nos conduzcan a una mejor comprensión de las literaturas generadas bajo otros parámetros, en buena medida divergentes de los que han permanecido en la cultura escrita, con lo cual, todavía es necesario señalarlo, la tradición oral no se encuentra en conflicto. Si bien y afortunadamente difieren, también son muchos los cauces que las unen y mezclan, siempre en beneficio de la poesía. Pero no solo los especialistas y los estudiantes se hallan entre los favorecidos, también los lectores de a pie podremos beneficiarnos de la lectura de una manifestación poética sorprendente por su condensación simbólica y por su riqueza de sentidos. Bueno, yo creo que hasta aquí le voy a dejar para que podamos escuchar a Mariana y, si da tiempo, decir alguna otra cosa. Pero pues muchas gracias por escuchar. Pues muchísimas gracias, José Manuel. Y bueno, qué decir, la emoción de tener a Margit hoy con nosotros, tener este panel que maestros, colegas excepcionales, que hemos estado a lo largo de muchos proyectos y que nos reúne hoy. Voy a hacer muy breve unas cancioncitas. Hablaba de este cancionero infinito, ¿no?, el nuevo corpus, y decía, en una brevísima y mirada luminosa, ya que tuvimos el eclipse, y dado el reciente eclipse, dejaremos que sea el sol quien sea nuestro hilo conductor en estos cantares, porque hemos hablado de la lírica popular, pero ¿cómo la escuchamos? El primer cantar será uno de que se hallan dos fuentes importantísimas para esta lírica, que fue el cancionero musical del Palacio, compilado en el siglo XV, y en dos formatos, lo que explica la versatilidad, el polimorfismo de esta lírica, uno de los grandes problemas para su versificación. La primera es una canción y el segundo se registra como refrán ya en el siglo XVII en el vocabulario de Gonzalo Correas y en Núñez. Allá se me ponga el sol donde tengo el amor, allá se me pusiese do mis amores viese antes de que me muriese con este dolor. Allá se me avallase, do mi amor topase, antes de que me finase con este rencor. O allá se me ponga el sol donde tengo el amor. En este caso, si se atiende al aparato crítico riguroso, se registra una correspondencia con un refrán actual. Allá el sol se me ponga donde me está esperando una buena moza. Y si se continúa con el tono de refranes, hallamos el sol en otro texto, también conocido como cantarcillo y proverbio. La difusión era tal que se haya registrado en numerosas fuentes
y también aparece en una versión a lo divino, como dice Margit en el nuevo corpus. Las formas son el undístico y un villancico. Quien hila y tuerce, al sol se le parece. Ya muy entrado en el siglo XVII, en una obra probablemente de Tirso Molina, el sol lo hallamos relacionado, por supuesto, con uno de los tópicos tardíos que perviven hasta la actualidad, como es el de la muchacha morena, que excusa sus cambios de tez con los elementos naturales, cuyo profundo simbolismo fue estudiado por Margit Frank, y su forma es una cuarteta. Madre la mi madre, si morena soy, andando en el campo me ha tostado el sol. Las excusas se han dejado a un lado de la tez morena y se registra como una canción en forma de seguidilla ya tardía, donde el galán compara la belleza de su amada morena con el sol. Como al sol se parece la mi morena, ay si para todos no amaneciera. Casi al borde del tiempo, en el mezclado mundo de los juegos y rimas para niños, se destaca otro poemita registrado en el vocabulario de Correas y que José Manuel Padrosa lo identificó como un conjuro solar. Sal, sol, solito, y estate aquí un poquito, hoy y mañana y toda la semana. La permanencia del conjuro en la lírica tradicional consta en los numerosos registros como juego infantil, sal solito, para un poquito, para hoy, para mañana, para toda la semana. Puede ser una oración para pedirle al sol, ven, solín, ven, que te llama San Miguel, para hoy, para mañana y para toda la semana. Tanto el sol como la luna, parte de los símbolos naturales impregnados de erotismos, aparecen a veces juntos iluminando los amores. Cata la luna, cata el sol, cata los amores del pastor. Otras veces, cuando el sol se va, la luna alumbra y comienzan numerosas asociaciones en los amorosos olivares de Osuna. En los olivares de junto a Osuna, púsoseme el sol, salióme la luna. La luna reluce, relumbra a los alamantes, luna que reluces, toda la noche me alumbres. La luna de la sierra, linda es y morena. La luna, en sus múltiples y profundas significaciones eróticas, se desliza de la belleza de la amada al tiempo del deseo, donde, como Margit lo analiza y lo estudia, la muchacha toma la iniciativa y llama a su amado, como en este villancico de los hermosos textos de Juan Vázquez. Salga la luna, el caballero, salga la luna y vámonos luego. Caballero aventurero, salga la luna por entero, salga la luna y vámonos luego. Salga la luna el caballero, salga la luna y vámonos luego. Villancicos, seguidillas, refranes, oraciones, conjuros, dísticos, trísticos, cuartetas, parecen los cantacillos. Si recorremos la tradición, emergen cambiantes en sus formas a lo largo de territorios y en distintas escuelas poéticas los mismos cantares. El nuevo corpus nos permite navegar de forma segura esas aguas procelosas de la tradición a través de una mirada profunda, que es la de Margit, que registra, ordena y relaciona más de 3 millares de textos de millares de fuentes que se suman cada día a la voz de este cancionero infinito. Hilo de Oromana, La Fontana, hilo de Oromana. Gracias, Margit.